Dios les bendiga, bienvenidos a este culto dominical, un tiempo para agradecer al Señor por todas sus bondades y asimismo escuchar su santa palabra. Vamos a iniciar este tiempo con una oración. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos ante tu presencia, reconocer nuestras faltas delante de ti y nuestra necesidad de ti, Señor. Te damos gracias en este tiempo por darnos la oportunidad de estar juntos por este medio y exaltar tu santo nombre y escuchar tu santa palabra, Señor. Gracias y iniciamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. El salmista nos dice de la siguiente manera: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Vamos a alabar el nombre del Señor. Invitamos al ministerio de alabanza de la iglesia. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona
entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. ¿Quién sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Sobres grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sin el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy.
exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Llegó el momento de escuchar la palabra del Señor. El salmista nos dice de la siguiente manera: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Vamos a escuchar la verdad de Dios en este tiempo, verdad que nos hace libres, verdad que nos trae esperanza. Vamos a invitar al siervo del Señor, nuestro hermano Elmer Paxi. Hermanos, en este tiempo saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos con el tema el nacimiento del Señor Jesucristo, que está en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Pero antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este tiempo. Ruego que nos limpies con la sangre de Jesús y nos ayudes por medio de Jesús a entender tu palabra. Enséñanos, Señor, para poder vivir conforme a tu voluntad. Señor, en tus manos dejamos todo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, hermanos, en el primer punto que vamos a tratar es María desposada con José y estuvo encinta como resultado de una concepción milagrosa del Espíritu Santo. Dice la palabra, el nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo realmente no nos dice mucho del nacimiento de Jesús. Lucas hace esto. En vez de esto, Mateo nos dice de dónde viene Jesús. Nos cuenta la historia desde la vista de los ojos de José. Ahora dice, estando desposada María, su madre, con José. Esencialmente había tres partes o tres pasos antes del matrimonio en el mundo judío. El primero se llamaba compromiso. Esto se podía hacer cuando la novia y el novio eran muy jóvenes y muchas veces los papás lo arreglaban. La segunda parte se llama el desposorio. Esto hacía que el contrato anterior fuese oficial y obligatorio. Durante el tiempo del desposorio, la pareja eran conocidos como esposo y esposa, y el desposorio solo se podía deshacer por el divorcio. Típicamente el desposorio duraba 1 año. El tercer paso era el matrimonio. Esto era después de la boda y después del año del desposorio. Entonces María y José estaban en el segundo paso, que era el desposorio, que estaba durando 1 año, y eran esposo y esposa. Dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo, sencillamente, sin mayor detalle, que se encuentra en el Evangelio según Lucas, presenta la concepción virginal y nacimiento subsecuente de Jesús. Pero el nacimiento virginal era difícil de creer para las personas en aquel entonces. Y hoy también es difícil que alguien diga que ha concebido milagrosamente un hijo. Lo mismo sucedió en ese tiempo.
Pero el nacimiento virginal era difícil para creer a las personas. Igual que hoy en día se duda por algunas personas. Vamos a considerar algunos puntos de algunos escritores. Dice, debemos considerar que gran prueba de esto para una piadosa mujer joven como María y para José su desposado, su situación era de lo más penoso y humillante que se pueden imaginar. Nada más que el conocimiento pleno de su propia integridad y la confianza más fuerte en Dios podía haberla apoyado en circunstancias tan difíciles, donde su reputación, su honor y su vida estaban en juego. Es lo que dice Clark. Ahora, otro comentario dice, la verdad de la concepción sobrenatural de Jesús era descreída por muchos en aquel día y después era torcida en mentiras acerca del linaje de Jesús. Referencia se hace en Juan 8:19, donde dice, ¿quién es tu padre?, le reclaman los fariseos. Y en Juan 8:41 le dice, nosotros tenemos un padre, Dios. Nosotros no hemos nacido de fornicación. Entonces a Jesús lo tenían como alguien que había nacido de fornicación. Ahora, estas mentiras se esparcieron de que María había concebido de un soldado romano. Esa es la información que se manejaba en ese tiempo. Pero aquí Mateo aclara la historia para ellos y para nosotros en este tiempo. Otro comentario dice, no había otra manera en que pudo haber nacido, porque si había nacido de un hombre pecaminoso, en el caso de José, ¿cómo podía tener una naturaleza sin pecado? Él es nacido de una mujer para que fuese humano, pero no por hombre, para que no fuese pecaminoso. Es lo que dice Spurgeon. En el segundo punto, vamos a ver que José busca un divorcio en secreto. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, su marido. El versículo previo nos dijo que María estaba desposada con José. Este comentario muestra que aunque no estaban casados formalmente, José se consideraba el marido de María por el desposorio. Recuerden, el segundo paso duraba 1 año. Se consideraban esposo y esposa, pero no era un matrimonio todavía consumado. Ahora José quiso dejarla secretamente. Dice que este hombre era justo y no quería infamarla. ¿Por qué? Porque José era justo. Sabía que María le había sido infiel. Bueno, en el contexto, en lo que está pensando en ese momento. Y que sería imposible que cumpliera el matrimonio. Aún así, su naturaleza de un hombre justo también quiso que no fuera una dificultad o estigma innecesario para María. José hizo una decisión entendible en buscar un divorcio en secreto. Quiso dejarla secretamente, dice. Esto se refiere a quebrantar el compromiso por el divorcio. En la cultura judía de aquel tiempo, el desposorio era un compromiso serio y uno necesitaba un divorcio para quebrantar el compromiso. Entonces tenían que divorciarse ante testigos para que sea formal este divorcio. Vamos a ver 2 comentarios. Uno dice, su desposorio era algo que se notaba públicamente y él no podía dejarla tanto en privado. Tenía que haber testigos, dice este comentarista. Así que el significado de ser tan silencioso como se podía. Es lo que dice Pulp. Otro comentario de Spurgeon dice, cuando tenemos que hacer algo duro, como José en el contexto, escojamos la manera más tierna, quizá no la tengamos que hacer. Es lo que dice Spurgeon. En el punto 3, un ángel habla a José en un sueño, convenciéndole de que no se divorcie de María. Vamos a ver. Dice que un ángel del Señor se le apareció en sueños. Este no es el ángel de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento, sino que es un ángel del Señor nada más. Bueno, quizá fue Gabriel, quien es prominente en los anuncios a María y Zacarías, Lucas 1:19 y Lucas 1:26. Pero ellos fueron visitas reales del ángel. Pero esto era presentado a José en sueños. El sueño vino pensando él en esto, en lo que estaba viviendo con su esposa María. José era comprensiblemente perturbado por el embarazo misterioso de María, de su futuro,
y que debía hacer él hacia ella. Eran muchas preguntas que tenía sin respuesta, aunque había decidido dejarla secretamente. No se sentía cómodo con esta decisión. Ahora, José dice que también era hijo de David. El título, hijo de David, debía haberle alertado a José que había algo muy importante en este mensaje. Hijo de David es una referencia al linaje legal de José al trono de David. Lo que en ella es engendrado, le dijo el ángel, del Espíritu Santo es. Parece que María no le había dicho nada a José, puesto que María ya sabía, porque el ángel Gabriel se lo anunció. Pero acá José parece que no sabía que ella estaba embarazada por el Espíritu Santo. Esto no nos debe sorprender. ¿Cómo podía ella o cualquier persona aparte de Dios explicar tal cosa? Esta palabra angélica para José era persuasiva. No hay explicación de cómo pasó esto. Aparte de lo que tenemos en Lucas 1:35, esta concepción maravillosa de nuestro Señor es un misterio donde no se debe entrar mucho. Y por eso se llama un cubrimiento de sombra. Es lo que dice en Lucas 1:35. La sombra del Altísimo vendrá sobre ti y el santo ser que va a nacer será llamado Hijo del Altísimo. Entonces dice que cubrió el Espíritu Santo a María con su sombra. No entremos en más detalles, es lo que dice Trapp. Otro comentarista, Carson, dice: no hay ni matiz de la mezcla de deidad y humano en términos estrictamente físicos. No se mezcló en lo físico, dice, con la divinidad, de que hablan los paganos, porque los paganos hablan de dioses y hacen muchas referencias a estas uniones que hacen los paganos. En vez de eso, el poder del Señor, manifestado en el Espíritu Santo, en quien se esperaba que fuese activo en la edad mesiánica, hizo la concepción de manera milagrosa. Carson, y ahí debe de quedar. No debemos entrar en más detalles. Y el ángel le dijo: le llamarás su nombre Jesús. El nombre de Jesús significa la salvación de Jehová. Era algo común en aquel día. Josefo menciona 12 hombres distintos llamados Jesús en sus escritos, pero es sumamente bendito en nuestro día. Como después dijo el apóstol Pedro: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El nombre que el ángel mandó a José que diera al hijo de María era uno que era común en aquel tiempo. El significado completo era la salvación de Jehová. Es lo que dice Morgan. Dios no le habría dado un nombre que no fuera de valor primordial o del cual había un matiz de deshonra. Su nombre es el más alto, más brillante y el más noble de los hombres en su gloria de nuestro Señor ser Salvador. Josué de antaño era un Salvador. Gedeón era un Salvador. David era un Salvador. Pero el título se da a nuestro Señor sobre todos los demás, porque Él es un Salvador en un sentido en que nadie más ni puede ser salva a su pueblo de sus pecados. Es lo que dice Spurgeon en su comentario. Le pondrás por nombre Jesús, y hay un porqué: porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí está el punto clave, el evangelio de salvación. El mensajero angélico declara brevemente y elocuentemente la obra del Mesías venidero. Jesús vendrá como Salvador y vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Esta descripción de la obra de Jesús nos recuerda que Jesús viene a nosotros mientras estamos en pecado. Ojo, Él viene a nosotros mientras estamos en pecado, pero su propósito es salvarnos de nuestros pecados. Él nos salva primeramente del castigo del pecado. Después
Él nos salva del poder del pecado. Y tercero, nos libra de la presencia del pecado. Eso es cuando Él venga. Ahora, la salvación de los pecados es un elemento de la esperanza del Antiguo Testamento. Isaías 53, el Cordero, como un cordero fue llevado al matadero. Él llevó el castigo. Por sus heridas fuimos sanados. El castigo cayó sobre Él. En Jeremías 31, 31 al 34 también nos manifiesta del Mesías. Ezequiel 36, 24 al 31 dice que el Señor nos dará su espíritu, nos limpiará con agua limpia, nos limpiará de nuestros ídolos, nos dará un nuevo corazón y pondrá de nosotros su espíritu, dice. Entonces, y más tarde, en esperanza del Mesías, viene el cumplimiento de todas las profecías de acuerdo a la salvación. Pero no es la esperanza primordial el hecho de que aquí no habla de salvación de otras cosas. Advierte al lector, escuche hermano, a que no espere que este Mesías se conforme a la esperanza más popular de un libertador de nación. Él no es un libertador de nación como lo esperaban los judíos. Él ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. En el tercer punto, maravillosamente dice su pueblo. Muchos podríamos pensar que Jesús vino a salvar a su pueblo, refiriéndose al pueblo judío. Pero no es el pertenecer a Abraham que trae la salvación de los pecados. Es pertenecer a Jesús, de ser uno de su pueblo. Así que por la fe en Jesús somos su pueblo. En el cuarto punto dice el nacimiento virginal como cumplimiento del profeta. Dice, para que se cumpliese. Este es el primer uso de la frase importante que se nos hará un tema conocido a través del Evangelio de Mateo. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta cita está en Isaías 7:14. Dice, ha habido cierta cantidad de controversia en cuanto a esta cita en Isaías 7:14. Más que nada porque la palabra hebrea almaj se puede traducir virgen o mujer joven. Dice, sabemos que el pasaje de Isaías habla de Jesús porque dice, la virgen concebirá, y que esa concepción sería una señal a la casa entera de David. Aquellos que niegan el nacimiento virginal de Jesús les gusta hacer notar que la palabra hebrea en Isaías 7:14, que se traduce virgen almaj, se puede traducir como mujer joven. La idea es que Isaías sencillamente decía que una mujer joven daría a luz, no una virgen. Aunque el cumplimiento inmediato de la profecía de Isaías habría sido una referencia a una mujer joven dando a luz, cumplimiento lejano o final claramente señala a una mujer concibiendo milagrosamente y dando a luz. Esto es especialmente claro porque el Antiguo Testamento nunca se usa la palabra en un contexto aparte de una virgen, y porque la Septuaginta traduce almaj en Isaías 7:14 categóricamente virgen, partéjonos. Entonces, dice que Emmanuel, y le pondrás por nombre Emmanuel. Este es un título. Jesús se refiere a su deidad, Dios con nosotros, y su identificación con y cercanía con el hombre, porque es Dios con nosotros. Verdaderamente Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo no se llamó por este nombre, Emmanuel, que podemos leer, pero la importancia de este nombre está verdaderamente confirmado y reconocido como cumplimiento de él. Es lo que dice Trapp. Clark nos dice otro comentario. Entonces, ¿en qué sentido es Cristo Dios con nosotros? Jesús se llama Emmanuel,
o Dios con nosotros, en su encarnación, Dios con nosotros, por las influencias de su Espíritu Santo, en sacramento sagrado, en la predicación de su palabra, en oración privada, y Dios con nosotros, a través de cada acción en nuestras vidas, que empecemos, continuamos y terminamos en su nombre. Él es Dios con nosotros, para confortar, iluminar, proteger y defendernos en cada tiempo de tentación y prueba, en la hora de muerte, en el día de juicio, y Dios con nosotros, y en nosotros, y nosotros con Él, y en Él por toda la eternidad, es lo que dice Clark. Podemos meditar profundamente en el significado de este nombre, Emmanuel. Muestra qué tan bajo Dios se inclinó para salvar al hombre. Él agregó la naturaleza de una de sus propias criaturas con su propia naturaleza divina, aceptando la debilidad, las fragilidades y la dependencia que aquella criatura experimenta. Muestra cuán milagro era Dios, podía agregar a su naturaleza a la de un humano y seguir siendo Dios. Muestra la compatibilidad entre la naturaleza humana no caída y la naturaleza divina, que las dos se podían unir. Muestra que realmente somos hechos a la imagen de Dios. Muestra que podemos venir a Él. Si Él ha venido a nosotros, entonces nosotros podemos ir a Él. Entonces, si Jesús es Dios con nosotros, vayamos a Dios sin ninguna cuestión o vacilación. Quien sea que eres, no necesitas ser sacerdote o intercesor para presentarte a Dios, porque Dios se ha presentado a ti primero. John Wesley murió con esto en sus labios y nos dejó vivir con ello en nuestros corazones. Lo mejor de todo es Dios con nosotros, lo escribió Spurgeon. Y como último punto, José se casa con María. Obedece José al evangelio, al anuncio del evangelio, porque eso es el evangelio, una buena noticia, que Jesús nació para salvar a su pueblo de sus pecados. Dice así: hizo como el ángel del Señor le había mandado. La obediencia de José es notable. No dudó ni vaciló. Él instantáneamente entendió la validez y la importancia del mensajero angélico que vino a él en el sueño. Dice la Biblia que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Las palabras "no la conoció hasta" implican que José y María tuvieron relaciones matrimoniales normales después del nacimiento de Jesús. Esto enfatiza que Jesús era concebido milagrosamente. Mateo quiere quitar toda la ambigüedad de la concepción virginal de Jesús, porque añade que José no tenía unión sexual con María hasta que dio a luz a Jesús. Es lo que dice Carso. En otro punto, dice: esto también niega la doctrina de la Iglesia Católica Romana de la virginidad perpetua de María. Así, el matrimonio fue formalmente cumplido, pero no consumido antes del nacimiento de Jesús. La expresión griega "por no hasta" normalmente seguiría que si había relaciones después de este periodo, no hay justificación bíblica por la tradición de la virginidad perpetua de María. Es lo que dice Franz. Otro comentarista dice: esta es una doctrina no bíblica que no apareció antes del siglo V después de Jesús. No debe estar puesta con los dogmas de la Inmaculada Concepción, la Asunción de María y su papel presente como mediadora de los creyentes. Cada una de estos es una invención de hombres para exaltar a María de una manera no bíblica. María fue una gran mujer. Muchos señoritas, mujeres deben seguir el ejemplo de María, pero ella no es mediadora. El mediador es uno, es Jesucristo.
María no va a salvar de los pecados. Jesús sí nació para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, no debemos divinizar a María. Es Jesús el divino. Ahora, los que piensan que nuestro Salvador habría sido deshonrado por alguien acostado en la misma cama donde él antes se había acostado, parecen olvidar cuando se humilló acostándose en aquella cama en primer lugar y después en un pesebre. Es lo que dice Pulp. Pero que ella juró virginidad es falso y absurdo. ¿Por qué? ¿Cómo podría jurar virginidad a Dios y matrimonio a José? Es lo que dice Trapp. Y recordemos que María estaba en el segundo paso del matrimonio, que era el desposorio. Después vino el matrimonio donde se consumó todo, pero eso fue después que nació Jesús. Y le puso por nombre Jesús. José le puso el nombre que el ángel le dijo. Hicieron lo que Dios les había mandado. Aunque era un nombre más o menos común, tenía un gran significado y vendría a ser el más grande nombre, el nombre sobre todo nombre, y es Jesús. Hermanos, después de este estudio vamos a sacar algunos puntos para concluir. José tuvo que tomar decisiones difíciles, importantes, a causa de un pecado que él creía que María había cometido. ¿Cuántos de nosotros tenemos que tomar decisiones difíciles ante el pecado, sean positivas o sean negativas? No es fácil. José pensaba en esto. ¿Usted está pensando en esto? ¿Qué haré? ¿Cómo lo diré? En otro punto, vemos a María cuando enfrenta un embarazo que ni ella misma entiende. ¿No sabe qué hacer usted cuando estás pasando una situación difícil como María? Tal vez está siendo acusada injustamente. Tal vez están hablando mal a sus espaldas injustamente, como María. Y otro subpunto voy a sacar ahí. Hoy nadie va a nacer por obra del Espíritu Santo, porque es una profecía única que ya se cumplió con María y el nacimiento de Jesús. No habrá otra concepción del Espíritu Santo sobrenatural. No lo dice la Biblia. Entonces, cualquier persona que pueda decir estoy embarazada del Espíritu Santo, eso ya no tiene validez. ¿Y cuántas mujeres se enfrentarán embarazos no deseados? Tal vez la vergüenza o fuera del matrimonio, y todos le acusen. La respuesta está en el estudio que hemos hecho. La respuesta es Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Usted solo puede encontrar la salvación de sus pecados en Jesús, ya sea por la duda de José o por lo que piensa María, o aún porque si usted realmente ha pecado, es Jesús quien nació para salvar a su pueblo de sus pecados. Y por la fe, un arrepentimiento sincero, y por la fe en Jesús, Él lo salvará a usted de sus pecados. Solo en esa cruz. Él nació para morir en una cruz por sus pecados. Por eso Él puede salvarle a usted de sus pecados. Solo por la fe en Jesús, Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Por la fe en Jesús, Dios es con nosotros. Es lo que dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Solo en Jesús Dios es con nosotros, porque Él en la cruz salva a su pueblo que cree de sus pecados. Solo puedo instar, así como José obedeció y llamó al bebé Jesús, también invito, ruego, oro a que recibas a Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es un nombre, Jesús. Oremos. Padre, te doy gracias por enviar a Jesús a nacer de una mujer, un milagro,
pero nació para salvar a su pueblo de sus pecados en una cruz. Y por la fe, Señor, es mi deseo, porque es tu deseo, salvar a los hombres de sus pecados. Y los que oyen, les concedas un corazón arrepentido. Y así como José, por la fe, obedecer a tu llamado, a tu palabra, porque hay salvación en Jesús. Gracias, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendiciones, hermanos y hermanas. Amén. A continuación tenemos algunos saludos y pedimos que prestes atención. Hermanos y hermanas, les saludo en el amor del Señor y a todas las personas también que nos están viendo por este medio. Hermanos, gracias a Dios, muy pronto se abrirán las iglesias a nivel nacional y vamos a poder reunirnos, vamos a poder congregarnos y alabar al Señor, adorarlo al Señor a una sola voz. Como dice la palabra, animaos los unos a los otros. Yo les animo a que sigamos adelante y esperemos ese día y contentos ir a la casa de Dios. Hermanos, Dios los bendiga grandemente, los conserve con salud. Dios los bendiga. Hola, amada Iglesia Evangélica de Getsemaní, reciban un saludo muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, grande, fuerte, sublime, nuestro buen pastor, el que siempre nos sostiene con su mano poderosa. Mis queridos hermanos, sabemos que estamos en un estado de emergencia nacional, donde cada uno de nosotros ha estado en casa resguardándose y cumpliendo la norma. Sin embargo, muy pronto nos volveremos a reunir, nos volveremos a encontrar, Dios mediante, para así continuar y alabar y adorar a Dios y también podernos instruir en su palabra para nuestro crecimiento espiritual en la casa de oración. Así es, mi querido hermano, no desesperes, sé paciente, sigue orando y Dios hará. Él es quien obrará. Así es, mi hermano. Entonces, nos vemos muy pronto. Que Dios los bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. ¡Hasta pronto! Llegó el momento de la despedida. Me quiero despedir con este versículo que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la promesa del Señor para tu vida en esta semana. Dios te bendiga y te guarde y Él traiga paz en medio de cualquier circunstancia. Hasta pronto.